¿Corea al borde de la extinción? ¿Corea está desapareciendo? Hay muchos artículos que hablan del tema, ya que Corea del Sur registra la tasa más baja de fertilidad en el mundo. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol acaba de declarar la emergencia nacional poblacional y anunció una serie de medidas para revertir esta situación demográfica. Bueno, de este tema ya hablamos varias veces, pero en este video te voy a contar todas las medidas y propuestas que están surgiendo para detener esta disminución, y algunas ideas son bastante insólitas. Este artículo del prestigioso medio The New York Times dice que Corea está desapareciendo y realmente colocó el tema en el foco mundial. Según datos del primer cuatrimestre de este año 2024, Corea del Sur tiene 0.76 en tasa de fertilidad. ¿Qué significa este numerito? Significa que 0.76 es la cantidad promedio de hijos que una mujer tendría en toda su vida. O sea, no llega a 1. El tema es que para que se mantenga una población se necesita una tasa de al menos 2.1. Entonces, la nota de New York Times decía que los 51 millones de población actual de Corea del Sur para 2060 podría reducirse a 35 millones. Y para 2070, casi la mitad de la población podría tener más de 65 años. La verdad que es preocupante que si seguimos así la tasa de fertilidad podría caer aún más, tocando 0.68 a fin de este año, según algunas estimaciones. Está la preocupación nacional que el presidente creó un organismo de gobierno para pensar en medidas con el fin de alentar a que concretamente las parejas tengan más hijos. Hay un comité que se llama Sociedad Envejecida y Política Poblacional. El presidente anunció que duplicará la cantidad de días de licencia por paternidad a 20 días, ahora es 10, y se va a estimular a que los padres la tomen. Ahora solo un 6.8% la toman y quieren elevar a 50%. También se incrementarán las ayudas económicas que ya existen cuando se tienen bebés. Otra medida es pagar más a los colegas del trabajo que absorben las labores de los padres que reducen sus horas de trabajo para cuidar a sus hijos. Con los nuevos proyectos, por ejemplo, una madre podría reducir hasta 2 horas de trabajo diario manteniendo el mismo sueldo. Y también se pagaría más al colega que la ayuda en el trabajo. Esto, por supuesto, con subsidio del gobierno. Hasta ahora se permitía que los padres pudieran tener esta disminución horaria hasta que los niños tuvieran 8 años. Parece que ahora quieren llevar esto a los 12 años. También se planea dar educación gratuita desde los 3 a 5 años y dar ayudas para los cuidados por fuera del jardín o preescolar. El Estado se haría cargo del cuidado de los niños y niñas hasta los 11 años. El presidente también anunció mejoras en condiciones de acceso a vivienda para parejas con bebés. Y estos últimos anuncios son un corolario de todo lo que se venía discutiendo en la materia. Los municipios entraron en competencia a ver quién da más premio, más asistencia a quienes tienen bebés. Por ejemplo, en Seúl, este premio va aumentando con la cantidad de hijos. Por ejemplo, con un hijo te dan unos $800, segundo hijo $1.500, tercero unos $2.400 y a partir del quinto unos $7.500. Por ejemplo, esta familia recibió recientemente su 7º bebé. Otra ciudad, en Chinandú, en el centro oeste del país, se anunció que podrán asistir hasta con casi $100.000 en conceptos de premios por embarazo, gastos de parto, recuperación posparto, comida, educación, entre otros. Se hizo una encuesta preguntando si el regalo de unos $75.000 podría actuar de incentivo para que las parejas tuvieran hijos. 6 de 10 personas respondieron que sí, mostrando que una de las razones por las que las parejas deciden no tener hijos es porque es precisamente caro criarlos. Pero hubo muchas voces de crítica y preocupación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienen hijos solo por el dinero y no los cuidan como se debe? Bueno, les voy a traducir algunos comentarios. Estoy en contra porque creo que pueden haber muchos bebés abandonados. Dicen que el 70% de los divorcios tienen problemas de gente que no paga alimentos por sus hijos. Es importante tener hijos, pero también mantenerlos luego de tenerlos. Junto al aumento de nacimientos también hay que cuidar a los huérfanos y ayudarlos a que se inserten en la sociedad. Hola, soy Ginny. ¿Cómo estás? Esto es Ginny Channel. Gracias por estar acá y te quiero invitar cordialmente a que te puedas suscribir al canal con la campanita. Hay muchos artículos que analizan las razones de esta caída dramática de fertilidad. Por supuesto, es complejo, múltiples factores y desde una sociedad
altamente competitiva. Los niños que para no quedar afuera de los círculos sociales tienen que ir hasta, no sé, a veces 10 institutos extracurriculares. Y claro, todo esto es dinero. También está el elevado costo de vida que exige que ambas parejas trabajen. Bueno, según últimos estudios, como la mitad de las parejas en Corea trabajan ambos. También está la cuestión de que aún las mujeres tienen que lidiar con sueldos desiguales y desventajas por el embarazo. Bueno, esta nota da cuenta de una costumbre muy típica coreana. Las mamás, después del parto, suelen ir a una clínica privada para recuperarse. Esto puede durar como 2 a 3 semanas y allí les cuidan a los bebés, cuidan a las mamás, les hacen masajes, tratamientos faciales, comidas de primer nivel. Es que para la cultura coreana es muy importante que la mujer se recupere bien después del parto. Hasta se cuidan de no exponerse al frío. Bueno, estas clínicas pueden salir de $6.000 hasta decenas de miles de dólares por 2 a 3 semanas. Y es un presupuesto, por supuesto. También hubo ideas de eximir del servicio militar a aquel hombre que hubiera tenido 3 hijos antes de los 3 años. Y hablando de ideas ocurrentes, hubo un catedrático que propuso cobrar un impuesto a las parejas que pudiendo no tienen hijos. Bueno, recibió bastantes críticas. O también están haciendo pruebas para incentivar la inmigración de babysitters de otros países y ayudar a las parejas a criar a los hijos. Y hay ideas realmente insólitas, por ejemplo, hacer que las niñas entren a la escuela a más temprana edad, así en un mismo grado los chicos serían un poco mayores y bajo la premisa de que los niños podrían tener un procedimiento de maduración más tardía, capaz que serían más proclives a que formen pareja. Bueno, ya llegó a tal punto la preocupación que saltan todo tipo de ideas. Se estima que en los últimos 16 años Corea usó más de $200.000 millones para mejorar los índices, pero no tuvo mucho fruto. El presidente Yoon aseguró que fortalecerá todas las medidas, ya que realmente se trata de una problemática que afecta al futuro de la nación. Ahora, investigando esto, se me dio la curiosidad de cómo estarían los otros países en Latinoamérica, por ejemplo Argentina, México, Colombia. Según datos de 2021, la tasa de fertilidad no llegaba a 1.9, es decir, tampoco llegarían a 2.1, que es lo que se precisa para mantener una población. Chile, en la región, es uno de los países más bajos, con la tasa de 1.5, y la tendencia es descendente, así que evidentemente es un problema global. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Cuídate, que eres muy valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.